Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas esté viendo usted este video. Mi nombre es Oscar Miramontes y le doy la más cordial de las bienvenidas a su podcast. ¿Y tú quién eres? Estamos a mitad de la quinta temporada. Gracias por ayudarnos a crecer, por ayudarnos a llegar a más y más personas. Recuerde que estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Suscríbase, es completamente gratis. Y bueno, el día de hoy está con nosotros una gran mujer, servidora pública de muchos años de trayectoria. Yo no sé cómo, si es muy jovencita, pero tiene ya bastante tiempo en la trayectoria del servicio público. La licenciada Guadalupe Pérez Domínguez. Lupita Pérez, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos Bienvenida. días, buenas noches. Depende de qué hora sea, ¿verdad? Sí, depende de qué hora nos vean. Es que estamos en la tarde, pero yo digo eso siempre porque no sabemos a qué hora lo van a decir. Es correcto, muy bien. Sí. Muy bien. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Gracias por tenernos el espacio para poder expresarnos y darnos a conocer. Muchas gracias, Oscar. Gracias Lupita por tomarse el tiempo y estar con nosotros. Yo sé que tiene una agenda muy apretada, se la pasa muy ocupada. De hecho, tuvimos que reagendar 2 o 3 veces por su misma agenda. Por pero cuestiones de salud. Y también por cuestiones de salud, pero sí. Gracias por estar aquí con nosotros. A estas alturas de la vida me sacaron la muela del juicio, ¿no? Entonces, pues qué duele muchísimo, duele muchísimo. Sí, yo sé, a mí me sacaron las 4. Entonces, aparte de inflamado, el dolor y los cuidados que uno debe tener, que la verdad a veces no se cuida uno. Sí, muy cierto. Muchas gracias por la paciencia. No, y por la oportunidad. Un placer, las puertas abiertas. Gracias. Y pues la pregunta del millón, ¿quién es Lupita Pérez? Platíquenos. Soy, pues, cuauhtemense, aquí nací, aquí estudié hasta que me tuve que ir a la universidad. Pues soy hija de un matrimonio de personas muy sencillas, fuimos 11 hermanos, soy abogada, soy una persona que le gusta mucho el servicio público, la política, y bueno, pues en términos generales creo ser una persona accesible, sencilla, y me gusta mucho reír, me gusta mucho pues convivir con otras personas, aprender de ellas, escucharlas, pues más o menos eso creo que soy en términos generales. Me gusta mucho la música, me gusta mucho el fútbol, ahora que estamos en el Mundial, ahorita vi el programa, el juego de Inglaterra contra, ya se me olvidó cuál es. ¿Contra Croacia? Croacia, perdón, iba a decir Escocia. Me gustó mucho cómo jugaron los ingleses, estoy pensando que van a ser los campeones porque jugaron muy bien. Y pues me gusta mucho el béisbol, pues las tardes lluviosas como la que estamos hoy, eso creo que soy, ¿no? En términos generales, una persona como cualquier otra, pero que lucha todos los días por salir adelante, por dar algo de sí para la comunidad y para que crezcamos todos. Muy bien. Ya veía algunas pistas de qué día se grabó este programa. Sí. Porque es grabado. Se me fueron muy bien, no se preocupe. Cabras con el equipo, ¿verdad? Pero bueno, yo le voy a México, obviamente, por sentimentalismo, pero siempre Alemania ha sido mi equipo favorito en los mundiales. Me gusta mucho cómo juegan. Muy bien. Nos dice que de aquí de Cuauhtémoc, aquí nació, aquí creció. ¿De qué? ¿Se puede preguntar de qué año es? Sí, nací en 1972, próximamente cumplo años, el 25 de junio, y pues fui recibida por el doctor Esparza, aquí en Cuauhtémoc, mi mamacita en paz descanse, pues fui la número 10 de sus hijos, 7 mujeres, 4 hombres, pues estuvimos aquí porque mis padres eran de Cusiguriachi, pero finalmente como mis hermanos mayores tenían que ir a la escuela, etcétera, aquí estaba el centro de vida, de escuelas, hospitales, etcétera, pues todos nos venimos a vivir a Cuauhtémoc. A mí ya me tocó. ¿Pero sus primeros años fueron allá o ya le tocó aquí? No, aquí viví, según me cuentan, casi un año en la calle Sexta y Juárez. Ahí donde está la vía del ferrocarril, les digo que yo nací con la vía, que yo crecí con la vía, porque me cuentan de un primo que ya falleció, Víctor, que él me enseñó a caminar en la vía del ferrocarril. Y bueno, ya después mis padres se cambiaron a vivir en la calle Galeana, mucha gente nos conoce, todas mis hermanas, mis hermanos somos muy participativos en lo que hacemos, muy activos, particularmente yo muy orgullosa de las mujeres porque creo que mi madre nos exigió tanto que nos hizo mujeres muy luchonas, muy trabajadoras, muy echadas para adelante, los hombres también, ¿verdad? Pero bueno, yo hablo mucho de mis hermanas porque me enorgullece ser la menor de una familia de buen ejemplo. Y pues eso no tiene precio. Al ser una menor, ¿le tocó ser la consentida? De mi papacito en paz descanse, sí.
Sí, Rebeca, otra hermana y yo, bueno, que mi papá era cariñoso con todas. Ajá. Con mi mamá no, con mi mamá tuve una relación, ahora entiendo que es porque nos parecíamos un poco en el carácter, creo, y bueno, pues la rebeldía de la juventud, de la adolescencia, a mí la actividad política me ha gustado desde siempre, entonces a ella no le parecía muy bien y era un conflicto bastante tremendo, pero mi papá siempre me impulsó, siempre me ayudó, siempre me daba buen consejo y siempre estuvo de acuerdo. Yo creo que gracias a él pude yo participar y estar activa, porque aunque ella llevaba el don de mando, pues él también obviamente permitía que nos dedicáramos a la actividad. Y pues mi mamá, yo creo que con tantos hijos era difícil el tema cariñoso, el tema de ser tan afectiva, estaba siempre trabajando, imagínate. ¿A qué se dedicaban sus papás? Mi papá era agricultor y les digo que pues de los de antes, ¿no? En tierra de temporal, pues con lo que podía sacarnos adelante en la labor. Y mi mamá ama de casa, absolutamente. Imagínate, con 11 hijos pues y luego una niña especial. Rebeca es una niña que no puede caminar, ya tiene 60 años, pero ella tuvo un accidente cuando estaba muy pequeña y pues desde entonces mi mamá pues tuvo que redoblar esfuerzos. De por sí el trabajo de las mamás, la vida de las madres de familia es pesadísimo. Imagínate con una niña especial y bueno, pues también viniendo de un rancho con muchas limitaciones y conocimiento de qué poder ofrecerle y todo. Afortunadamente mi hermana, gracias a Dios, está muy bien, creo, gracias a ellos y gracias a que todos mis hermanos tratamos de apoyarla, de estar pendientes de ella. Es muy significativo para mí en mi formación el haber tenido una hermana especial, además de lo que ya he dicho de mis hermanas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Te marca mucho. Sí. Cuando recién empiezas a tener como conciencia de las cosas, no sabes qué pensar, qué decir. Yo, por ejemplo, siempre decía, pero ¿por qué ella así? ¿Por qué no puede ir con nosotros a jugar? Porque esto te va marcando mucho, ¿no? En la vida. Claro. Pero gracias a Dios es una preciosa persona y bueno, pues somos una familia muy normal, claro, con claroscuros como todo, de repente unos peleados normal, con otros. Lo acaba de decir precisamente. Sí, pero realmente somos todos y eso creo que es algo de lo que me siento muy orgullosa, gente de bien, gente que procura ser alguien bueno para los demás. Muy bien. ¿Qué recuerda más de su niñez? De mi niñez recuerdo muchas cosas, pero pues mi abuelo materno, él sí era muy consentidor conmigo, venía por mí al kinder. Yo estudié en la Escuela Niños Héroes en el kinder y 4 años de la primaria, en la Escuela de las Madres. Y pues él venía por mí, nos íbamos a hacer las compras del mandado, nos íbamos al rancho, a Cusi, al Bajío de Abajo, y pues siempre andaba con él. Era como que su sombra, pobrecito, me cuidaba bastante, me llevaba a darle comer a las vacas cuando él iba a hacer las actividades, pues siempre muy protector, muy, muy bonito. Yo creo que los abuelos son seres maravillosos que marcan la vida de las personas y pues para mí el abuelo paterno no lo conocí, falleció antes de que yo naciera, pero entonces mi abuelo materno fue extraordinario conmigo. Es de lo que más recuerdo. Algunos tíos, ¿verdad? Que siempre, pues, por ejemplo, tenemos un tío que se llama Chema, que iba por nosotros, nos llevaba a comer helado cuando venía de visita, nos paseaba en su vehículo. Entonces, pues cosas así de la convivencia entre primos, entre hermanos, el bote volado, los juegos. ¿Cómo no? Pues digo, todo lo que son las aventuras de la niñez, ¿no? El andar en los charcos y esas cosas que me encantaban. Sí. Pues tuve una niñez muy bonita gracias a mi familia. Fuimos siempre muy apegados a los abuelos maternos. Siempre fines de semana, casi siempre estábamos en la casa de ellos. Y pues los recuerdos de la escuela, de la primaria, era muy sano. ¿En cuál escuela le tocó estar? En la Niños Héroes los primeros años. ¿Y luego después? Después en la Leyes de Reforma, quinto y sexto, porque me porté mal en la escuela. La corrieron las madrecitas. Y prácticamente, no, pero prácticamente, y aparte pues nos quedaba más cerca de la casa la primaria Leyes de Reforma, y pues mi hermano ya menor, Rubén, iba a entrar al kinder, entonces ya era como más accesible. Más fácil ahí las cosas. Nos íbamos juntos, batallando yo con él siempre.
No, me daba mucha risa porque me acuerdo que tenía una mochila amarilla que nos dieron en Vancomer, porque ahorrábamos de niños, no sé si te acuerdas que Sí. nos procuraban mucho el ahorro, ¿no? Ojalá que eso se siga haciendo en las escuelas, creo que no, pero sí es muy importante motivar y fomentar el ahorro de los niños. Y entonces íbamos a la escuela Sí, y mi me acuerdo de hermano, las alcancillitas que había de Vancomer, ándale, precisamente. y nos dio una mochila, entonces yo iba con mi mochila y cargaba yo el lonche de Rubén, porque pues él llevaba su loncherita, no llevaba Mochila, libros, ajá. ajá, yo sí, mis cuadernos y todo, y entonces soy Lela, entonces una vez se me cayó la mochila, se destapó la soda de fresa y me mojó todos los cuadernos, ¿no? Es ya que no se me olvida y le reclamo, le digo, por tragón, siempre andas tragando. Y no, bueno, pues la escuela para mí primaria fue muy bonita. Les digo que cuando yo cambié de la escuela privada a la escuela de las madres, que fue una enseñanza muy integral, muy Sí. completa, que cambias a la de gobierno, para mí fue una chulada, la verdad. Y ahí tuve mi primer amigo hombre, porque en la escuela de las madres pues era más como que las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres. No te lo prohibían, pero te lo fomentaban. Ujú. Entonces mi primer amigo hombre, Jalmar Eugenio Sosa Chacón, lo conocí ahí en la escuela, en las leyes, quinto y sexto, y fuimos muy, muy amigos. Entonces yo supe lo que era la amistad protectora de los hombres, que además siempre pues he tenido, gracias a Dios, muy buenos amigos varones. También mujeres, ¿verdad? Sí, Pero con los varones es distinta sí, la cómo no. cosa, ¿sí? Sí, 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 muy bien. Y ya ahí estuvimos 2 años en la, en la escuela Leyes de Las leyes. Reforma, mucho participar en oratoria, hasta en canto horrible, pero me gustaba cantar. Ok. Entonces, pues sí, poesía, oratoria, lo que fueran las actividades extraescolares siempre me motivaron mucho. Muy bien, muy bien. ¿Y qué soñaba la Lupita de niña? ¿Qué quería ser de grande en Grande. aquel entonces? De niña quería ser grande y de grande ya no quiero ser tan grande. Pues fíjate que yo no me acuerdo mucho de mis sueños de primaria, quizá un poco ya de secundaria. Sí Ujú. empecé a tener la idea de participar en la política, pero Desde secundaria. me apasionaba mucho la locución. Mm, Yo quería ser locutora, pero pues con esta voz, pues no. todo se puede. No, oye, es que había unos referentes maravillosos Sí, como cómo Jorge no. Antonio Betancourt, como Patti Betancourt, como Raúl García Bailón, como Efraín Chavira, como Legarreta, Mauricio que en paz descanse, Monreal, sí. o sea, no unos figurones que tenían unas voces extraordinarias. Chuy Murillo, en paz descanse, mi gran Ujú, amigo. No, entonces era imposible ser locutora, pero pues me la vivía en la radio dándoles lata a los pobres. Y pues poco a poco me fui encaminando hacia la política. Tuve una amiga maravillosa, Marisol Heredia, que me fue invitando, me fue jalando, y con ella pues pasé pues muchos años de nuestra vida en la actividad, y pues ahí aprendí de todo, ¿no? Empecé muy chica, a los 15 años, 14, 15 años en la muy política. jovencita. Sí, pues barríamos, hacíamos los mandados, Sí. cosas, pegar engomados, todo lo que antes se estilaba tanto que a los jóvenes los pusieran a hacer, ¿no? Entonces, pues me fui formando desde abajo, aprendiendo, sabiendo de qué se trataba y tratando de experimentar y aprender para poder aplicarlo. Ujú. Pues realmente yo empecé más o menos por ahí de 1987, 88. Actuamos un poquito en una campaña de gobernador, así, pero aprendiendo y viendo. En el 86, cuando el verano caliente del 86, imagínate, Mm. llorábamos porque nos pitaban y nos gritaban de cosas los del PAN, ¿verdad? Y nos echaban encima los carros, era como muy polarizado el ambiente. Por eso cuando oigo que ahora se quejan de que está polarizado, no los entiendo. Pero en realidad es que si hay dos visiones o más, pues hay que respetarnos todos. Yo creo Ujú. que esos episodios a mí me enseñaron mucho de la tolerancia, Ok. del respeto a los demás y de también pedir que se me respete, ¿no? Ujú. Entonces, pues la vida me llevó mucho a la política y además me gustó siempre. Cuando estaba en eso, sí veía que los presidentes municipales, los gobernadores, incluso presidentes de la República eran abogados. Mm. Entonces dije,
por acá me abogada, tengo que ir. además de que siempre las clases de historia, donde veíamos todo el tema de la Constitución, de todo eso, Sí, le llamaba la me atención. llamaba. Ajá, Mm, siempre fue mi clase favorita, ¿no? ok. El profe Lupito Martínez, que aquí tiene su puesto en el mercado, y el maestro Hinojos, que en paz descanse, también me dieron clases de historia, fueron muy buenos maestros, y siempre me incliné por eso. Por ello yo creo que las sociales y humanidades fueron el motivo por el que yo estudié Derecho. Muy bien. ¿La secundaria dónde le tocó hacer la Justa En Sierra? la Justo Sierra, ahí cerquita de la Ujú. casa de mis padres, y pues ahí estuvimos. ¿Y la Ahí preparatoria? vivimos el Mundial del 86. Ahí le tocó Sí, verlo. claro, yo era Javier Aguirre, ¿no? En las competencias. Fíjate, todavía anda Sí, mi ídolo ahí, de entrenador. mire. Sí, estuve en la Justo Sierra hasta 1987, salimos, y luego al Cebetis un rato, a la preparatoria, porque pues no había manera de estudiar una preparatoria. Aquí tú sabes que en ese tiempo solamente era la Justo Sierra y el Cebetis y Del Cebeta el también ya Cebeta, Ujú. pero porque yo quería estudiar Derecho tenía que ser el bachillerato afín, Sí, sociales y claro. humanidades, porque te acuerdas que antes sí era muy restrictivo, ahora como que son troncos comunes o no, No, y de hecho hay un desorden ahorita con lo mismo. pues Por ejemplo, yo tengo un conocido que su hija quiere ser médica veterinario y la mandaron al Cebetis. Entonces, sí, está medio sí, complicado esta ahí. semana ha sido Sí, sí, eso, sí, ¿verdad? He sí, visto bastante en redes sociales sí. Pero bueno, eso es otro comentarios. tema. Sí, es otro tema, pero bueno, es importante que si uno ya tiene una definición, los jóvenes es bien difícil que sepan qué quieren. Y Ujú, si ya saben, pues tenemos que ayudarlos a que cumplan sus sueños. sí. Te lo digo porque lo viví. En el Cebetis yo fui a estudiar administración y yo no me veía en una empresa estudiando administración de empresas corriendo Ujú. gente, y que después la vida me llevó a tener que vivir cosas similares, pero no como un estándar de Sí, trabajo. Y yo creo que, bueno, yo me salí, duré 3 semestres en el Cebetis y dije, esto no es lo que no yo es para quiero, mí. ¿no? O sea, prefiero dedicarme a cualquier otra cosa. Me gusta mucho la cocina. En ese tiempo me fui al rancho con unos tíos que ya fallecieron, pero me fui a estarme con ellos allá. Yo como en rebeldía o en una Ujú. acción desesperada porque yo no quería ser administradora. Propiamente sí me gusta porque lo aprendí, porque a lo largo de la vida he estado en lugares donde tienes que administrar recursos, personal, etcétera, pero me gustaba más la libertad, me gustaba más otro tipo de situaciones que estar me veía muy encajonada, ¿no? En una empresa. Mi visión era, voy a trabajar toda la vida en lo que no me gusta. Ujú. Y yo creo que eso que tú estás diciendo ahorita de tu conocida es muy importante, que las autoridades sean sensibles. Si ya ellos tienen una Sí, conducción, una para mí fue un definición, desacierto, la sí, situación. Para mí sí debió de haber seguido el examen de admisión y cada quien donde quiere estar. Ya si no quedaste bueno, pues verás otra opción. claro. Pero sí, yo creo que ahí sí hubo un desacierto en las Es que autoridades en tratar de hacerlo desgraciadamente, universal. sí, Creo que puede ser contraproducente en que muchos niños, así como le pasó a usted, yo no quiero esto, mejor no estudio. sí, desgraciadamente creo que la planeación educativa en nuestro estado ha estado mal, y particularmente luego por Cuauhtémoc, porque la gran mayoría de las escuelas de ese nivel se fueron creando o generando allá para el rumbo del Emiliano. Tenemos 3 o 4 escuelas ahí de nivel medio superior, y no tenemos una sola preparatoria en el área de Tierra Nueva, La Ujú, ¿no es Esperanza, la cierto? colonia del PRI. Entonces, ¿cómo quieres que un joven que tiene que pagar 2 o hasta a veces 3 camiones para llegar al Al Cebetis, CCTH, y, ajá. ajá, o a Cecitech o al Bachilleres? Es muy gravoso para las familias. Entonces, yo creo que ahí tal vez, yo no conozco cómo fue el proceso selectivo, pero tal vez debieron de haber tomado en cuenta más factores y más situaciones. Quizá una encuesta, una entrevista, más que encuesta, una entrevista. ¿Por qué quieres esta escuela? ¿Cuál es tu prioridad esta? ¿Por qué? Por esto, por esto. ¿Y cuál sería tu plan B? Este y este, por esto y por esto. ¿Dónde vives? Un poco de Ujú. más información para poder tomar un criterio, aunque me imagino que son Es que muchísimos. en secundaria sí se la paso el área de influencia, ¿no? ¿Dónde vives? Pues bueno, pues aquí vives, la que te queda más cerca. Claro. Pero si ya en preparatoria sí es encaminado a la universidad, yo creo que sí debería de ser ya más libre el acceso a que el alumno decida, ¿no? Posiblemente, Creo yo. pero sí hay otros factores, porque Sí, también te digo, o sea,
si quieres estudiar, no sé, Sí, no, en el no. CBETA y te mandan al bachilleres y vives en Tierra Nueva, pues está, pero bien difícil. También entendemos, ¿no? Que las ciudades grandes, como ya lo es la nuestra, generan una serie de complejidades, pero ojalá que hubiera otro tipo de criterios para que pues se le dé a los chavos una oportunidad que realmente valga la pena, que realmente sea lo que quieren y que puedan desarrollarse o despegar de mejor manera. Sí. Bueno, y luego se me fue de descanso, hay un Sí, semestrito, y luego, ¿qué hizo después? pues me mandaron llevar, me mandaron traer. Uno de mis hermanos me consiguió trabajo a fuerzas. ¿Ok? Y bueno, pues entré a trabajar, porque pues ¿En qué como trabajó? en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, estaba muy chiquilla y no quería trabajar. No quería trabajar, te puedo platicar otras cosas, pero mejor no, porque no, me evidenció mucho. No, la verdad, lo voy a platicar porque, bueno, ahora que siento que son otras cosas, son otros tiempos. Yo estaba en mi periodo menstrual. Y era traumatizante, además de que me mandaron traer de donde me la estaba pasando bien padre, y luego a trabajar, y yo no sabía prácticamente ni perforar una hoja, ni grapar una hoja, ni contestar una llamada, pues en casa tuvimos teléfono muy poco antes, ¿no? O sea, y hablábamos con los amigos, pero no una formalidad. Y luego estaba en esos días, entonces era como complicadísimo para mí ir a trabajar, se me cerraba el mundo. Y llegué a mi entrevista de trabajo con el ingeniero David Ramos Armenta, quien le mando un saludo si nos llegara a ver, y me dijo, pues su hermano me dijo que le diera trabajo y que no servía para nada. Qué honesto él. Así me dijo, que no servía para nada, pero pues ni modo, pues hay que ponerle a hacer algo. Y luego, ok, ¿cuándo quiere que me presente? ¡Ya! Pues está aquí. No, el lunes, ¿no? A ver si se me pasaba. No, ya, órale, váyase allá afuera y agarra el teléfono y el radio, porque antes se usaba mucho los radios de comunicación, ¿no? Ahora los chavos, yo creo que si los ven no saben ni de qué se trata, pero así como ahora hablamos por el celular, era un radio de comunicación Sí. que traían todos los vehículos. De 2 vías, ajá. Y todas las oficinas y los pozos, y de ahí pues había que aprenderle. Y ayudaba a las compañeras y compañeros a hacer de todo. Hubo un tiempo en que estaba como de aprendiz prácticamente, pero como la secretaria del ingeniero tuvo un embarazo y ella pidió un permiso para atender su bebé y todo, pues y yo la cubrí, pobre Mari, no sé cómo lo hice, pero ahí traté de aprender y no sabía ni hacer una llamada a larga distancia, lo juro, o sea, Eva, una de las jefas, ayúdame, ¿cómo se marcan las largas distancias? Así, bueno, así fue como fui aprendiendo a trabajar y pues ahí duré 6 años casi. Fue una etapa muy bonita de mi vida porque aprendí a trabajar, porque tuve muy bonitos compañeros, porque, bueno, a mí me tocó trabajar en la época en la que Cuauhtémoc, el agua potable, en varias colonias se introdujo el agua y el drenaje, en la colonia Reforma, en la República, en la Periodista, en varias zonas donde la tierra era muy difícil, había hasta incluso que conseguir autorización para tronar explosivos, que el licenciado Beto Romo, presidente en aquel tiempo, siempre nos ayudaba muchísimo, muchísimo para poder agilizar los trámites. Él gestionaba muchos recursos, de tal manera que cuando yo trabajé en la Junta de Agua fue la primera vez que se automatizó el sistema de pozos de la ciudad. Todo lo hacíamos en control por medio de la computadora, que fue otro shock, porque yo nunca había visto una computadora, ¿no? Había visto una en la secundaria que nos mostró un maestro, pero de usarla y todo, todavía nos choqueábamos, no estábamos tan familiarizados. Sí. Yo fui jefa de fontaneros de la Junta de Aguas. Ahí tengo mi credencial y la guardo con mucho orgullo. Tuve puros compañeros hombres y trabajé muy a gusto con ellos. Bueno, luego se me alebrestaban porque como una niña y mujer y todo, pero la verdad es que trabajé bien a gusto y me enseñaron mucho a trabajar. Ahí andábamos a veces en las zanjas, en donde había que extraer los tubos cuando se quemaba alguna bomba para poder sustituirla, sacar todo el ADM y luego volver a meterlo, y eran días, era muy, muy complicado el trabajo de ellos. Tengo todavía relación de amistad con muchos de ellos que ya casi están jubilados, ¿no? Y a la par del trabajo en la Junta de Agua, yo me fui a la preparatoria Justo Sierra porque ya tenía con qué pagar. Entonces, pues, en parte de la situación por la que yo estaba en el CBT porque no había recursos en la casa. Éramos tantos que, bueno, pues unos ayudaban y otros comíamos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, pues ya tenía la posibilidad de ayudar para pagar mi escuela,
pues todo lo necesario Sí. para cursar la preparatoria, y ahí terminé la Justo Sierra con el maestro Peñaflores. Y cuando terminé la prepa, como yo ya tenía muy definido que iba a Derecho, pues hice mi examen en la universidad y intenté renunciar, pero pues no me dejaron. El ingeniero David Ramos me dijo que me daba oportunidad, entonces yo iba de 7 de la mañana a 2 de la tarde a trabajar a la Junta de Aguas y tomaba el Rápidos Cuauhtémoc, y luego me iba a Chihuahua, junto con un invitado que tuviste hace poco, un rato, Taurino Cereceres. Taurino, un abrazo. Sí, íbamos juntos. De rentas. Un abrazo a Tao. Yo lo iba picoteando, literal, o sea, muévete, pobrecito. y duré yo 2 años y medio en ese plan, más o menos, de ir y venir. Estábamos en la escuela de 4 a 9, tomábamos el Rápidos y ahí veníamos otra vez, ¿no? Eran muchas las ganas. Sí. Por eso yo les digo a los chavos que pongan si empeño. Quiere, se puede. Exacto. Porque a veces buscamos pretextos, pero es nuestro futuro. En nadie más va a recaer la decisión de nuestra vida. Muy cierto. De si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, yo soy una convencida que el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia pueden abrir muchas puertas, y que para las personas como tu servidora, que viene de una familia humilde, una familia sencilla, la educación fue una manera de ascender socialmente. ¿A qué me refiero? A tener un mejor trabajo, a tener una casita, a tener un auto, a poder tener otras condiciones de vida mejores, y que yo creo que es la realización de los padres. Mis papás siempre me lo decían, que les gustaba mucho, o sea, les da satisfacción saber que salimos adelante, que le echamos ganas, y que sobre todo eso, que éramos gente de bien, ¿verdad? Porque en general, pues todos somos gente de trabajo. Wow, pues de trabajo bien. Mis respetos. Pues yo sí creo en eso. Creo que la educación pública ha sido en este país una gran posibilidad para miles de familias. ¿Cree que lo sigue siendo todavía en la actualidad? Pues creo que las universidades están a veces muy caras, son muy costosas. ¿Y si valdrá la pena todavía? Sí, yo sigo pensando que debemos apostar por la educación, y lo que creo es que las autoridades educativas deberían hacer un mayor esfuerzo para que realmente esa educación sea muy integral y que sea competitiva, porque vivimos en un mundo muy, muy abierto, muy global, y pues necesitamos muchas herramientas para la vida. Creo que sí, la educación requiere una muy buena sacudida y una escala mayor. Cuando escuchamos de potencias que estuvieron en el suelo, ¿no? Como Vietnam, como Japón, ¿cuál fue el motor que impulsó que esas naciones hoy sean las potencias o las naciones fuertes que son? La educación, no hay otra manera. El espíritu indomable de su gente, pero también la educación, y la educación de calidad que te permita competir con cualquiera, y en cualquier estrato, en cualquier país, en cualquier situación. Entonces yo creo que la educación debe de mejorar muchísimo en nuestro país para poder que tengamos un México más justo y más equilibrado. No solamente el tema de lo que los gobiernos hacen, como los programas sociales en el que yo hoy día trabajo, o lo que pueda hacer un gobierno del Estado, un gobierno municipal, sino también que la educación, esa posibilidad de darnos herramientas para una vida mejor. Porque es muy triste cuando sales a la calle, por ejemplo, aquí en Cuauhtémoc, en el centro, que ves jóvenes indígenas pues en condición de intoxicación, y que dices tú, pues, qué oportunidad o qué posibilidad de vida le vamos a dar, o tienen ellos, ¿verdad? ¿Qué oportunidades tienen ellos? Realmente, ¿qué está generando los gobiernos en lo educativo? Porque ni siquiera son adultos, son jovencitos que debieran estar en un aula estudiando. Entonces, creo que ahí es un saldo pendiente de todos. Sí. Y bueno, pues estudié la carrera, terminé en 1997. Yo me juré a mí misma que no iba a regresar a Cuauhtémoc hasta que tuviera el título. O sea, pues digo, después de que me fui en el 95, ya me tuve que ir a Chihuahua porque era insostenible eso de ir y venir. Mi mamá siempre se mortificaba porque llegábamos 10, 11, 12 de la noche. Sí, pues sí. A veces una cuestión en la carretera y llegabas bien tarde. Entonces era ya muy injusto para que yo tuviera a mi mamá sufriendo porque llegábamos muy tarde. Entonces tuve una tía, ya falleció mi tía Elena, que me hizo favor de recibirme una temporada en su casa. Estuve casi 1 año viviendo con ella, y cuando estaba allá, el ingeniero Ramos Armenta me recomendó para trabajar en la Junta Municipal de Chihuahua. Ahí estuve pues casi 1 año trabajando. Hicimos un proyecto muy interesante de la rehabilitación de las líneas de agua potable de la zona centro de Chihuahua,
porque son líneas de más de 300 años. Sí. Entonces se hizo un revestimiento con polietileno de alta densidad y a mí me tocó por encargo de la persona que me invitó, que me recibió, el ingeniero Ramírez Vaca, pues apoyar en todo lo que fue el proyecto, en iniciar desde reclutar el personal, todo lo de la maquinaria, el levantamiento físico, ¿no? De las tomas, de las descargas, de las líneas generales, de los sótanos, porque en Chihuahua hay muchos sótanos y además hay muchas líneas de luz, de teléfono, enterradas, ¿no? Subterráneas. Entonces fue toda una labor titánica. Ya cuando el proyecto arrancó, los ingenieros civiles, que son los que se tienen que hacer cargo de eso, se hicieron cargo y pues yo di las gracias porque pues ya no era lo mío, ¿no? Me decía mucho el ingeniero, pues estudié ingeniero civil, ¿no? Le digo, ¿cómo crees si ya llevo casi 3 años de derecho? Pues sí. Y usted quiere que me vaya a ingeniero civil. Sí me gusta mucho el trabajo porque lo aprendí en la práctica, pero digo, me pedía de favor que le ayudara a revisar sus exámenes de cálculo integral y diferencial y no sé qué, y pues no, a veces que no hallaba ni qué ponerles a los pobres chavos, pero no, las matemáticas no es necesariamente como que lo que más me guste. ¿No? Es que cada quien tiene sus dones, sus talentos, sí, a mí me gustaba más hablar. Okay. Aprendí de todo, porque ahí también fue una escuela, aprendes los procesos administrativos, aprendes las convocatorias para la obra, una serie de cosas bien interesantes que aprendí. Estuve muy contenta, pero pues tenía que volar hacia el derecho. Y bueno, estuve trabajando alterno a la escuela, trabajando entre comillas, porque no me pagaban, ¿verdad? Pero aprendías, esa era la paga, el aprendizaje. En varios despachos legales, trabajaba aquí con el licenciado Oscar Valles, en paz descanse, un muy buen abogado, sí. Con el licenciado Beto Romo, que también me hizo favor de recibirme algún tiempo y me enseñó mucho de todo lo que tiene que ver con las cuestiones administrativas, porque él es un agente que conoce muy bien el derecho administrativo. Bueno, otro tipo de asuntos también, ¿verdad? Y alterno en Chihuahua estuve con varios despachos, el más grande de los despachos en los que estuve fue con el licenciado Sergio Martínez Garza. Y bueno, pues concluí la carrera. Bueno, después de que me metí a esos despachos y todo a trabajar, me invitaron a trabajar en el Congreso del Estado, en 1995, ya casi para terminar, con el entonces diputado de esta región, del señor Jaime Enríquez Ordóñez, y estuve trabajando ahí pues como 1 año y medio, 2. Hice mis prácticas y luego me quedé a trabajar, me invitaron a quedarme y pues aprendí muchísimo el proceso legislativo, estuve en varias comisiones como apoyo, como ayuda, en las comisiones de presupuesto. En aquel tiempo eran otros nombres, hoy tienen otros nombres, en todo lo que tiene que ver con la fiscalización del gasto público, que se llama contabilidad de gasto público, y luego ya concluí mi etapa con el título. Porque te decía ahorita, yo me propuse no venirme. No volver hasta no tener el título. Hasta no tener el título. Entonces, 2 años y medio, 3 años después de que me fui, volví y aquí alterno a todo eso la política. Siempre en la política, ¿no? Ayudando a amigos, apoyando en lo que uno creía. En aquel tiempo trabajábamos muchísimo. ¿En qué partido más. está? En el PRI. En el PRI. En el PRI, pues empecé muy chica y estuve ahí hasta el 2017. Okay. Que me salí. Y me regresé a Cuauhtémoc a seguir chambeándole. Trabajaba con el licenciado Oscar Valles en el despacho y en la grilla, y luego tuve la oportunidad de ser candidata a regidora. Fui regidora de oposición en 1998-2001. El alcalde era el actual alcalde, don Elías Humberto Pérez Mendoza. Fui pues los 3 años regidora, un ratito pedí licencia para irme a una campaña porque fui suplente de diputado federal. No se me exigía por la ley que yo pidiera licencia, pero se me hizo que era lo más correcto. Entonces me fui a la campaña y mi suplente entró en funciones y luego ya después yo regresé, porque como bien sabes, un suplente no actúa hasta que el propietario se sale. Sí. Y fui diputada federal 2000-2003, pero suplente, nunca entré en funciones. Y seguía yo trabajando en el despacho. ¿Quién era el titular? Jorge Esteban Sandoval, un señor de Bocoina que hoy día vive en Chihuahua, pues a quien le aprendí grandes cosas. Yo me acuerdo en la campaña cuando andábamos tocando puertas y luego no quería subir un cerro, o sea, aviénteselo, Lupita, aviénteselo, vaya allá y pida el voto allá. Y pues yo sí iba, ¿no? Yo iba a todos lados, era tanta mi emoción. Sí. Y pues después aprendí, ¿no? Que hay que ir hasta el último rincón, hay que pedirle a todos los que puedes cuando el tiempo te lo permite, porque ahora las campañas son bien pequeñas, bien, ¿no? Cortita, sí. Y pues fui regidora en 1998-2001 y a la par fui diputada federal.
suplente, o sea, Ujú. es un cargo ahí nada más como Por estar, si acaso. por si acaso, sí, pues, si se ofrece, Sí. no te pagan ni nada. 2003. Y después de que concluí la regiduría, el alcalde entonces electo, don Israel Beltrán Montes, en paz descanse, me invitó a ser jefa de gobernación. Yo fui la primera mujer encargada del área de gobernación aquí en el municipio, estuve con él muy buen tiempo y luego recibí una invitación del licenciado Reyes Baeza, siendo candidato a gobernador, para irme a su campaña. Entonces pedí un permiso, sin goce de sueldo, me fui a la campaña, estuve allá. Cuando se ganó, me invitó a la transición, al periodo de la entrega-recepción. Y pues ya vine y le di las gracias a don Israel. Ya no volví yo al municipio y me quedé en Chihuahua. Fui coordinadora de asesores de la fracción parlamentaria del PRI. 3 años con el maestro Mario Tarango, en paz descanse, fue mi jefe. Y luego un añito más después estuve como asesora con el licenciado Jorge Neaves, un gran abogado, un gran legislador. Y bueno, alterno a eso, fui electa en el partido, secretaria general a nivel estatal, y un ratito fui presidenta del PRI. Y ahora que estoy en Morena, Presidenta del PRI a nivel estatal. sí, me preguntan un poco, o hay gente que me dice, es que se cambió a Chapulín. No, es que uno no puede negar lo que es y el bagaje que traes. Es una experiencia y es un aprendizaje de vida que te sirve para todo lo que sigue. Que no estuve de acuerdo con muchas cosas y que eso me hizo salirme, pues es otra historia, ¿verdad? Ahorita si quieres un poquito lo abordamos más adelante, pero yo tuve la oportunidad de ser secretaria general y presidenta. Y bueno, en el 2009 fui candidata a diputada federal por este distrito, la primera mujer, y afortunadamente me fue muy bien, ganamos. Me decían mucho que nunca se había ganado por parte de una mujer este distrito, que no iba yo a ganar. Y afortunadamente la gente confió en mí y pues me mandó a hacer patria a la Ciudad de México. Estuve de 2009 a 2012. El último año de la legislatura yo fui secretaria general, secretaria de la mesa directiva. Es una posición que solamente podían tener 3 personas de mi bancada en los 3 años, ¿verdad? Fuimos 3. Y a mí me tocó el último periodo, que es un año de legislatura. Y es un gran orgullo porque pues trabajé mucho, nadie me recomendó cuando se comentó que por qué yo era la secretaria general que se estaba proponiendo. Mi coordinador, que en paz descanse, acaba de fallecer hace poco, el señor Francisco Rojas, dijo que porque era por mi trabajo. Nadie me recomendó. Yo tenía más comisiones que los demás, las cumplía, participaba en las actividades de partido, participaba de todo lo que fuera el trabajo en mi distrito, que eran 16 municipios. Es muy extenso, en aquel tiempo era territorialmente hablando más extenso del país, y siempre estuve presente, siempre estuve actuante, siempre estuve haciendo gestiones, trayendo recursos, procurando el bienestar para los que confiaron en mí. Y en el tema legislativo, pues una serie de iniciativas y leyes que se aprobaron que me llenan de orgullo y de satisfacción, como la reforma más importante de los últimos tiempos en materia de derechos humanos a la Constitución, que fue en 2011 precisamente, donde se introduce el concepto de los derechos humanos en nuestra Constitución, y que para los que saben de leyes saben qué significa en cuanto al manejo del derecho, en cuanto a los asuntos en un juzgado, en diferentes ámbitos de la vida de las personas, de los seres humanos mexicanos. El tener esos conceptos en la Constitución le dieron otro cariz completamente. El principio pro persona, el decir, primero están las personas antes que los criterios, antes que cualquier cosa, primero el beneficio de las personas, primero ellas como centro del actuar de cualquier autoridad, de cualquier índole, de cualquier nivel y de cualquier poder del Estado, ¿no? Eso es algo que a mí me llenó mucho. La nueva ley de amparo que se hizo, que hace poco sufrió unas modificaciones, pero bueno, nosotros hicimos esa ley, pues fueron muchísimas cosas. Por ejemplo, el haber eliminado el impuesto sobre la renta a las personas pensionadas y jubiladas que pagaban el ISR, ¿no? Se le puso un tope. El poder incorporar los derechos a la Constitución, los derechos al agua y a la alimentación. Eso significa que las personas tienen
ese derecho y los gobiernos tienen la obligación de proveérselos, llevarles agua potable, darles alimentos en caso de que no tengan lo necesario para la subsistencia. Aprobamos lo que tiene que ver con el interés superior de la niñez. En una de las comisiones en las que yo estuve, me da mucha satisfacción decir que trabajamos arduo, se llama la Comisión de la Familia o de las Familias. Hicimos la separación entre el Código Civil, o sea, antes el Código Civil manejaba la materia civil y la materia familiar. Entonces la separamos y se hizo un nuevo Código Civil y un nuevo Código Familiar. Hoy día ya tenemos otra vez un procesal que va junto, pero bueno, se avanza con la sociedad. Las leyes, tú lo sabes, deben de satisfacer o responder a las necesidades actuales, a los problemas y tratar de resolverlos. Pues fue una legislatura muy pródiga en producto legislativo. Sí, bastante. Ajá, y pues nosotros le echamos muchísimas ganas. Ahí, creo yo que un factor para que todo eso se lograra es el hecho de que usted estaba preparada como licenciada en Derecho. La preparación misma, y además de toda la experiencia, ¿verdad?, que traía de sus labores, pero la importancia de estar preparado para un puesto así. Te sirve mucho, es un instrumento, es una herramienta. Volvemos a eso de que los jóvenes tienen que prepararse, ¿verdad? Sí. A mí me tocó estar en la Comisión de Puntos Constitucionales y estuve compartiendo mesa con 30 grandes juristas del país. O sea, yo era la más ignorante de todos los que estábamos ahí. Me tocó gente como don Juventino Castro y Castro, que fue ministro de la Corte, tenía 92 años y tenía una sabiduría y una lucidez que, híjole, ojalá que llegáramos a los 60, bueno, en mi caso, y gente como muy preparada, Jaime Cárdenas, Emilio Schweifert, no, te puedo decir referentes, Claro. Los mejores constitucionalistas del país estaban ahí. Y me tocó también ser secretaria del Centro de Estudios de Derecho de la Cámara. Sí. El presidente era Omar Fayad y yo era su secretaria. El Centro de Estudios de Derecho de la Cámara tiene algunas vertientes muy interesantes. La primera es, pues, el estudio de temas de vanguardia. Por ejemplo, cuando estudiabas que si el mando único, que si la legalización de las drogas, una serie de cosas, hay juristas que se especializan y se meten a esos temas, profundizan tanto que logran hacer ensayos o libros, y esos libros incluso los regalaban o los regalan la Cámara de Diputados a universidades, a jóvenes estudiantes o en las ferias del libro. Y hay otra vertiente muy importante: toda reforma a las leyes debe pasar por ese tamiz. ¿Por qué? Porque ninguna norma puede ir contraria a la Constitución, porque la misma Constitución tiene vamos a decir, un artículo que invalida cualquier norma que la contravenga o que la contradiga, ¿no? Sí. Entonces, eso es parte de lo que me tocó hacer, imagínate, o sea, fue una escuela, una universidad, sí, la Cámara de Diputados, y la satisfacción de haber traído recursos, muchos recursos. Por ejemplo, el otro día les decía en Chihuahua, una plática que me invitaron, a mí me tocó gestionarle a Marco Adán Quesada 2 polideportivos en la capital. Aquí en Cuauhtémoc, toda la calle Martín Córdoba, que está con cemento, que se hizo desde entonces y que afortunadamente está muy bien. El doctor Germán Hernández la llevó a cabo. El Jardín del Abuelo en Anáhuac, que me tocó conseguir 2 veces el recurso porque don Israel Beltrán, siendo alcalde, se lo gastó en otra cosa. Dice, oiga, es que yo quedé con la gente de que íbamos a hacer el Jardín del Abuelo. Pues, créeme que lo desapareció en otra cosa, ya ni me acuerdo en qué. Y yo tuve que volver a conseguir el recurso. Estaba de presidente Armando Martínez, a quien le mando un saludo si nos ve. Un abrazo, sí. Y en Rubio también, la segunda calle que se pavimentó de Rubio, estaba Jaime Olivas de presidente, yo le ayudé a gestionar el centro de salud. Aquí en Cuauhtémoc fueron bastantes obras las que se hicieron con los recursos que yo jalé. Incluso en la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Facultad de Educación Física, la de enfermería, nosotros gestionamos ese recurso. Fuimos una legislatura de gente muy proactiva, muy trabajadora. A mí en ese tiempo me encargaron mucho el presupuesto especial para el campo, así se llamaba, presupuesto, el PEC, especial para el campo, todo lo que fueron recursos para los productores agropecuarios, jalar y jalar dinero. Me acuerdo una vez que nos quisieron desaparecer como, no me acuerdo si eran 300 millones, y fui y le dije a mi coordinador, le dije, oiga, no la haga, pues si vivimos en el desierto, ese recurso es para hacer abrevaderos, para hacer obras hidráulicas pequeñas en las comunidades, para dotar de infraestructura, aunque sea básica, a los productores sociales, de darles grano, alguna herramienta, los guardaganados, etcétera. Dije, no, yo no voy a permitir que me lo quiten, o sea, ¿cómo vamos a permitirlo? Y me dijo, ¿y qué quieres hacer? No, le dije, voy a hacer una reserva en ese punto.
hacer una reserva es como oponerte. Y entonces le tienen miedo a que te pongas difícil, ¿no? Entonces dijo, bueno, entonces, pues mejor otra cosa, haz un punto de acuerdo. Le dije, bueno, ya lo tengo, un punto de acuerdo para que no se quite de ahí, pero si no, pues yo voy a votar en contra. De una vez le aviso para que no se enoje, pues porque si se enojaban. Entonces, me dijo, bueno, pues si consigues 300 firmas, nosotros impulsamos tu punto de acuerdo. Entonces me fui curul por curul de los 500 diputados, 499, porque nunca fuimos 500, a conseguir las firmas. Me quité los tacones y ahí voy descalza échame la mano, compañero. Mira, es que a tal estado, los del altiplano se le llama, nos quieren quitar este dinero y no es justo porque es para esto y para esto. No, yo te firmo. Entonces le junté como 400 firmas y no les quedó más remedio que dejarlo, ¿no? Y esas cosas así que dices tú, ¿no? Es que así es como hay que actuar, así es como hay que entrarle. Me peleé muchas veces con el presidente de la Comisión de Agricultura, en paz descanse, Cruz López de Tamaulipas, porque nos querían quitar lana, pues para llevársela a ellos, ¿no? Y los de Sinaloa son bien abusados con el tema de hidroagrícola y también con ellos me peleaba. Ahí aprendí a ser muy combativa. Creo que siempre he tenido carácter fuerte, pero ahí en la Cámara, como es un crisol y como hay muchas formas de pensar y de ser y trampas y intereses, te tienes que meter a fondo, tienes que, con uñas y dientes, a veces se ve feo, pero ni modo. Como que en Chihuahua tenemos otro estilo de hacer política. Para empezar hablamos golpeado. Ajá, no, pero somos más entendidos. Sí. Podemos sentarnos, platicar, acordar y respetar nuestro acuerdo. Allá no. Tú estabas en una mesa de trabajo, se quedaba en una situación, números, y cuando te ibas a descansar, a bañarte, porque eran meses, ¿no? Cuando te metes en el tema del presupuesto, es un mes y medio estar ahí, y el día siguiente que llegas, ya la cantidad que tenías ya no está, les dicen los duendes, ¿no? Porque te lo desaparecen. Entonces tienes que estar abusado y tienes que tener todo al día, porque si no, llegas acá y ¿qué? Sin dinero, sin nada, ¿no? Es una lucha, realmente la representación popular en la Cámara es intenso el trabajo para el que se mete, porque también hay unos que se la pasan bien suave, ¿verdad? Nomás van a dormir. Fíjate que eso es un mito, o sea, realmente es porque te digo, duras 4, 5, 6 días sin ir a tu casa o vas y nada más te bañas, duermes una hora, no sé, y te regresas. Y claro que las noches son intensas, la sesión dura días. Dura días, entonces sí te puedes estar durmiendo. Voy a platicar una cosa bien simpática que me pasó. Mi secretaria Mari, cuando recién llegué, me dio la bienvenida, muy linda y todo, y luego, diputada, es una chica muy bonita, ¿qué quiere que haga? Dije, pues quítame ese sillón de ahí porque está muy feo, y tráiganme una mesita de trabajo, porque pues yo habiendo estado con puros ingenieros, pues todo quería hacer. Una mesita, y no se lo recomiendo, diputada. No, Mari, pues si está bien feo el sillón, es que lo va a necesitar, diputada. Y yo decía, qué loca está Mari. ¿Ah, güey? Bueno, está bien, déjelo pues, ya luego platicamos. Y ya lo que seguía, ¿no? Y un día va y me dice, oiga, diputada, ¿me podrá dar dinero para comprar unas cosas que nos hacen falta aquí en la oficina? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto le doy? No, pues tanto, ok. Y cuando regreso, había una cobija y una almohada en un cajón del archivero. Le dije, oiga, Mari, ¿de qué se trata? Es que lo va a necesitar. Y sí lo necesité. Y sí lo necesité. Wow. Porque había veces que te decían 40 minutos y reiniciamos. Pues ibas y te echabas una pestañita y regresabas. Te lavabas la cara donde podías, te dabas una manita de león y otra vez a lo que sigue, ¿no? Y entonces le agradecí mucho a María el haber dejado el sillón. Wow, cosas que uno no se imagina, ¿no? Y te muestran lo que quieren que vean, nada más. Es que hay una denostación de la figura. Ajá. Y creo que muchos sí se la merecen, pero otros no. O sea, la verdad es que no habría... Sí, así es, son 500 formas de pensar, 500 personas. Entonces, de todo, hay gente con mucho compromiso, con mucho conocimiento, con expertise, y hay gente que va a aprender y que se asusta. Hay gente que se paniquea. Además de que en la Cámara hay sectores, como dicen, hay niveles, ¿no? Hay una parte que le dicen la burbuja y los del Bronx, ¿no? O sea, Manhattan y el Bronx, o la burbuja. O sea, son los dueños de las bancadas, los que dirigen todo, los que negocian todo, los que hacen muchas cosas, y a veces a uno como diputado, si no estás vivo, te enrolan en eso. Fíjate, a mí me pasó una vez, se aprobó un impuesto al tabaco, se incrementó el impuesto al tabaco. De los JEPs. Ajá, al JEPs. Y entonces yo me opuse.
y fuimos como 4 o 5 diputadas las que nos opusimos. Entonces me manda a decir mi coordinador con el muchacho que le ayudaba, oiga, que revise su voto porque está mal. No, no está mal, está bien. Entonces así se quedó. Entonces ya cuando pasa todo, nosotros hicimos vamos a decir, es como una justificación de por qué tu voto es en contra. Y nuestra postura, nuestra posición era porque hay mucho contrabando. Entonces, entre más impuestos le pones a lo que está bien, empiezan a llegar productos de dudosa calidad y además, pues, por el mercado negro. Entonces, friegas a los que andan en la derecha pagando impuestos y todo, y los otros felices. Entonces, ese fue mi razonamiento, pero después se acercó una gente de las tabacaleras y nos ofreció dinero porque habíamos votado así. Dije, oiga, no, espérenme, o sea, yo lo hice por convicción. Es que fulano de tal se aceptó. Y no, los cabilderos famosos que había en la Cámara de todos los sectores del empresariado, ¿no? Tanto de las cerveceras, de los bancos, porque pues ahí se ve todas las materias, ahí se regula todo. Entonces, había gente que sí agarraba la lana, los famosos moches, ¿no? ¿Cuánto le ofrecieron? No, la verdad, no. No lo conté. Es que no, fíjate que a mí no me mueve eso. Okay. Nunca me ha movido. Estuve en gobernación. Les digo que a veces iban y me tiraban los billetes ahí. No, llévese su dinero y aquí, a ver, siéntese tranquilo, vamos hablando las cosas. Le cerramos porque estaba así, porque tenía un menor, porque esto, porque la infracción a la ley. ¿Verdad? Le voy a poner una multa moderada, pero cuídese. O sea, ajá, no, eso no, a mí nunca me ha movido el tema del dinero. La gente que me conoce sabe que eso no es un tema que a mí me mueva. Sería muchísimo multimillonaria, tal vez si hubiera agarrado lana de muchas cosas que pasaban ahí. Sí, wow. Afortunadamente no es lo respetos. No. Qué bueno que actualmente es convicción es lo que y es, sí, claro, es lo que te enseñan en casa. Claro. Sí, mis papás son gente muy honesta, gente muy derecha, que no le gustaba, o sea, mi mamá nos enseñó el temor a Dios. Entonces, y en la escuela, ¿verdad? En la escuela de las monjas, eso nos enseñaban todos los días. El humanismo, el temor a Dios y el que sabías que estaba bien y que estaba mal. Obviamente uno no es santo, ¿verdad? Haces cosas indebidas, pues, o haces cosas, cometes errores, pues eres humano. Pero que sea unos temas como estos de corrupción por estar en la política, una situación, pues no, de ninguna manera. Muy bien. Actualmente, Lupita, ¿cuál es su función? Trabajo en la Secretaría de Bienestar. Estoy en el programa Vivienda para el Bienestar, que implementa la doctora Claudia Sheinbaum en todo el país. Hay un déficit de más de 11 millones de casas y este sexenio pretende hacer 1.800.000 viviendas. Y pues aquí en Chihuahua empezamos en 3 municipios, hay un proyecto piloto, por así decirlo, aunque debe estar impactando 33 municipios del estado, pero por lo pronto Jiménez, Delicias y Juárez, que es donde hay disponibilidad de terreno. Es importante decirle a la gente, porque hay mucha necesidad. Miras cuánta gente me llama, me aborda, me pregunta en el Face o en el inbox. Hay muchísima necesidad de vivienda, sobre todo de madres solteras y de adultos mayores. Ayer anduve un recorrido en colonias y me encontré 2 personitas especiales. Es una señora de más de 65, talla pequeña, y su mamá, que tiene como 80 y tantos y no ve, y en 2 cuartitos y pagan 2.500 pesos de renta, y pues nadie, ¿no? O sea, pues no tienen a nadie a quien recurrir. Entonces es para este tipo de personas, es una vivienda social la que se quiere hacer y hay muchísima necesidad, pero uno de los requisitos a las necesidades es que haya terreno con servicios que puedan dotar tanto el municipio o el gobierno del estado para que se pueda llevar a cabo la construcción de las viviendas. Son viviendas muy económicas de 600,000 pesos sin intereses y pues es para personas que no ganan más de 2 salarios mínimos. Veo en otros estados de la República donde ya se entregaron, donde la gente ya está viviendo ahí y aquí avanzamos lento, la verdad. En Delicias posiblemente en el mes de julio esté haciéndose ya entrega a los beneficiarios de esas 240, 260 viviendas. Pero los demás municipios vamos lentos. Espero que pronto se pongan las pilas y podamos desarrollar mejor el programa. Ok, muy bien. ¿Y qué viene a futuro para Lupita? Pues seguir trabajando, echándole ganas, sigo participando en la política, ahora desde Morena. En el 2021 fui candidata a presidenta municipal, no ganamos, pero ganamos mucha experiencia y bueno, pues
seguimos picando ¿Va a piedra. volver a intentarla? Sí, sí, creo que sí. Sí. Pues saber qué nos destina el partido y la vida, ¿verdad? Porque ahora con el tema de equidad de género, como quiera, hay muchísimas más mujeres que cuando yo empecé participando y pues posiblemente digan que aquí toca hombre o que digan que es mujer. Creo que si es mujer, pues sí podría ser yo la candidata y pues ya en su momento se verá cuando haya convocatorias y todo lo necesario, pero seguimos trabajando. Fíjate que me ha gustado mucho de Morena eso, que están en las colonias, que estamos en contacto, que hacemos asambleas, que vamos permanentemente a visitar a la militancia, a entregarles sus credenciales, a afiliarlos, a llevarles el periódico Regeneración, a platicar con ellos, a apoyarlos en alguna cuestión, y eso te permite tener el pulso de la gente, de las colonias, de las necesidades, y hasta de las soluciones, porque la misma gente te da las soluciones en muchos casos, ¿no? Entonces, pues seguir trabajando y seguir actuando, ya Dios, la vida y el partido dirán la gente, ¿verdad? Porque nosotros se va a hacer una convocatoria, los que aspiren nos vamos a registrar y se hacen encuestas y una parte muy importante de esas encuestas es a la militancia. Y pues aquí en Cuauhtémoc somos más de 3,600 militantes registrados y avalados sus registros, ¿verdad? Entonces, pues esa es la gente que en principio se le va a tomar en cuenta para decidir quién puede ser el coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación aquí en Cuauhtémoc. Muy que bien. es como el preámbulo para cuando se vengan los tiempos electorales, Pues ya ahora sí. ya tener definido. Muy bien, Sí. muy bien, muy bien. Pues el mejor de los éxitos en Muchas eso, ¿verdad? gracias, Oscar, muchas gracias. Antes de, ya para ir cerrando, libro que le haya No te impactado. platiqué como 10 años de mi vida. No terminamos. Ya soy ruca. Libro que me ha impactado, pues digo, creo que es muy de cliché, pero sí, la Biblia, ¿verdad? Es uno de los libros. Juárez, El rostro de piedra, me gusta mucho. Pues básicamente ese tipo de lectura es la que me gusta, histórica. Ok. ¿Alguien a quien admire? Híjole, a mi mamá, todos decimos, pero es que es cierto, te digo, una mujer de 11 hijos. Admiré mucho al señor que te comenté que fue mi jefe, don Mario Tarango Ramírez, en paz descanse, un gran político de este país, de este estado. Y en términos generales, pues, la verdad yo admiro mucho a la presidenta Claudia Sheinbaum porque el haber llegado a ser la primera presidenta de México es una cosa que yo pensé que no íbamos a ver, por lo menos en esta generación mía, ¿no? Una mujer presidenta, después de que los hombres han tenido el control durante tantos años y llevarlo con tanta dignidad, con tanta prestancia, a mí me gusta mucho ella. ¿Quién más te puedo decir que admire? Admiro mucho al padre Camilo Daniel, aquí hablando de lo local, un gran luchador, una persona que ha dado mucho a Cuauhtémoc, Anáhuac, al Estado. Es una gente que yo respeto bastante, lo admiro mucho desde la distancia, les digo porque él formó mucha gente y tiene muchos seguidores y gente que en consecuencia a lo que él les enseñó trabajan hoy día, como Rigo, por ejemplo, en Anáhuac, Rubén, varios, Lalo Velasco. Es un hombre que se ha dado a los demás, no solamente por el tema religioso, sino también social. Ok, muy bien. Y para ir terminando ahora sí, un mensaje que quiera darle a la gente que nos ve. No, pues agradecerles muchísimo que nos puedan escuchar, que nos tengan paciencia, pues tan humana como los demás, tan con errores y defectos como los demás, pero con muchísimas ganas de hacer cosas por mi comunidad, por ser una gente de utilidad, una gente que pueda darle algo bueno a Cuauhtémoc y pues también ir creciendo como persona también es una meta, ¿verdad? Porque el poder tener un equilibrio, el poder tener una madurez y ponerla al servicio de los demás, pues es algo en lo que estamos trabajando constantemente. Pues agradecerles y pedirles como cuauhtemenses que le echemos muchas ganas. Tenemos un lugar maravilloso para vivir y hagamos que sea cada vez mejor, que no haya tanta inseguridad, que los servicios básicos lleguen a todos, que no sean tan caros, por amor de Dios. Ayer sacaron unos recibos de 600 pesos en las colonias donde te digo, 2 cuartitos y 2 personas, y además mucha escasez. Una ciudad que se ha vuelto difícil para manejarla, para transitarla, por la falta de movilidad, porque pues no nos respetamos, somos atrabancados para manejar, a veces no conocemos las reglas de vialidad, hay que ser más pacientes,
hay que tratar de vivir mejor en nuestra ciudad y de ser muy felices y de, pues, darnos unos a otros ayuda, ser más generosos entre nosotros. Que de hecho, en general, la gente es muy buena. Somos Sí. más los buenos que los malos, digo yo. Eso sí. Sí, Muy bien, gracias. Lupita, pues gracias por tomarse el tiempo, por Gracias. venir a platicar con nosotros, por abrir su corazón. Gracias de veras, por Gracias. dejarnos conocerlo un poquito mejor. Y Gracias. pues las puertas están abiertas. Gracias, muy amable. Igual a sus órdenes. Gracias. Gracias. Y pues a todos ustedes, amigos, gracias por estar en compañía con nosotros. Recuerde que estamos transmitiendo a través de Facebook, de YouTube y también de Spotify. El suscribirse es completamente gratis. Ayúdenlo con eso, por favor. Nos ayuda a usted a crecer y a tener más invitados. Dele like, comparta, déjenos su comentario. Y pues mi nombre es Oscar Miramontes. Nos estaremos viendo la próxima semana con un invitado nuevo. Hasta luego.